¿Sabías que la Biblia describe lugares reales cargados de misterios, como jardines prohibidos, torres que tocaron el cielo y ciudades borradas por fuego divino? Imagina un mundo donde un paraíso perfecto escondía un secreto que cambió la humanidad, donde una torre desafió a Dios y desató el caos, o donde un monte ardía con la voz del Creador. Estos no son solo cuentos antiguos, son lugares que podrían guardar verdades ocultas que resuenan hasta hoy. Soy tu nombre o el narrador, y en este video, los 5 lugares más misteriosos de la Biblia y lo que esconden. Vamos a explorar el Jardín del Edén, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, el Monte Sinaí y el Templo de Salomón. Cada uno revela secretos históricos, espirituales y hasta proféticos que podrían hacerte ver la Biblia con ojos nuevos. Piensa en esto, estos lugares no son solo puntos en un mapa antiguo, son ventanas a momentos donde lo humano y lo divino chocaron, dejando ecos que algunos creen que aún vibran en nuestro mundo. Desde un jardín donde se perdió la inocencia hasta un templo que escondía el poder mismo de Dios, cada sitio cuenta una historia de fe, rebelión y redención. En este primer capítulo, vamos a abrir la puerta a estos enigmas, preparando el terreno para un viaje que te llevará desde un paraíso perdido hasta un santuario lleno de misterios. Siente la emoción. Estamos a punto de desenterrar verdades que han estado ocultas por milenios, algunas tan impactantes que podrían cambiar cómo ves la historia y tu lugar en ella. Imagina caminar por un sendero polvoriento en Mesopotamia, donde cada piedra parece susurrar una historia. La Biblia no solo describe eventos, señala lugares reales, muchos confirmados por arqueólogos, que guardan secretos más allá de lo que nos enseñaron. ¿Era el Edén un lugar físico o un símbolo? ¿Por qué la Torre de Babel causó la división de las lenguas? ¿Qué destruyó realmente Sodoma y Gomorra? ¿Cómo habló Dios en el Sinaí? ¿Y qué tesoros perdidos podrían estar bajo las ruinas del Templo de Salomón? Estas preguntas no son solo curiosidades, son invitaciones a explorar un pasado que podría tener implicaciones para nuestro futuro. Aquí va un microgancho para mantenerte enganchado. Algunos de estos lugares, como Sodoma o el Templo, podrían estar conectados a profecías que se cumplen hoy, desde catástrofes hasta la búsqueda del Arca de la Alianza. Pero antes, déjame hacerte una pregunta personal. ¿Has sentido que la Biblia guarda más de lo que parece a simple vista? Si esta idea te intriga, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte este viaje. Comparte en los comentarios qué lugar bíblico te fascina más, o si crees que sus secretos podrían cambiar nuestra visión del mundo. Tu interacción nos ayuda a seguir desenterrando estas verdades. Siente la chispa de este descubrimiento. Cada lugar que exploraremos es como una pieza de un rompecabezas cósmico, uniendo historia, arqueología y fe. Por ejemplo, el Jardín del Edén no es solo un mito. Algunos lo ubican en Irak, donde ríos antiguos coinciden con Génesis. La Torre de Babel podría ser un zigurat real excavado en Babilonia. Sodoma y Gomorra dejaron cenizas que los arqueólogos aún estudian. El monte Sinaí ardió con fuego divino, y el Templo de Salomón podría ocultar tesoros que inspiran aventuras modernas. Este viaje no es solo sobre el pasado, es sobre cómo estos lugares nos hablan hoy, en un mundo lleno de preguntas sobre nuestro origen y destino. Ahora, un llamado a la acción fuerte. Si quieres descubrir estos secretos con nosotros, suscríbete ahora y únete a una comunidad que busca más allá de lo evidente. Deja un comentario con tus teorías sobre estos lugares y comparte este video para que otros se unan al viaje. Pero espera, porque el primer destino está a punto de revelarse. En el próximo capítulo, el Jardín del Edén, paraíso perdido y sus secretos, vamos a explorar un lugar donde la humanidad comenzó y donde un solo acto cambió todo. Quédate, porque este paraíso guarda más de lo que imaginas. ¿Te imaginas caminar por un jardín tan perfecto que el aire huele a vida pura, donde ríos cristalinos fluyen bajo árboles cargados de frutos y una presencia divina parece susurrar en cada hoja? En el capítulo anterior, abrimos la puerta al misterio de los lugares bíblicos más enigmáticos, prometiendo desvelar sus secretos. Ahora vamos a retroceder al principio de todo, al Jardín del Edén, el paraíso perdido descrito en Génesis 2, un lugar donde la humanidad nació, pecó y fue desterrada, dejando tras de sí un enigma que aún intriga a arqueólogos, teólogos y soñadores. Prepárate para un capítulo que te llevará al corazón de un jardín sagrado, donde un solo acto cambió la historia y donde los secretos podrían apuntar a verdades ocultas sobre nuestro origen. Imagina un amanecer en el Edén, el sol bañando un valle verde donde 4 ríos, el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates, dividen la tierra en un mosaico perfecto. Génesis 2 describe este lugar como un huerto plantado por Dios, con el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en su centro. Adán y Eva caminan desnudos, sin vergüenza, en comunión con su Creador. Pero aquí está el gancho que te atrapará. El Edén no es solo un mito poético, podría ser un lugar real, con pistas arqueológicas que lo ubican en el corazón de Mesopotamia, y su pérdida guarda misterios que resuenan en profecías sobre un paraíso restaurado. Siente la maravilla, este no es solo el comienzo de la humanidad, es un espejo de lo que anhelamos recuperar.
Piensa en la escena, Adán nombrando animales bajo la sombra de árboles frondosos, mientras Eva recoge flores junto a un río que brilla como cristal. Génesis 2, versículo 10. Dice que un río salía del Edén para regar el huerto, dividiéndose en cuatro: el Pisón, asociado por algunos con un río seco en Arabia; el Gihón, tal vez en Etiopía; y el Tigris y Éufrates, que aún fluyen en Irak. Arqueólogos como Jürgen Spicer han sugerido que el Edén estaba en el sur de Irak, cerca del Golfo Pérsico, donde restos de canales antiguos coinciden con esta descripción. Excavaciones en Eridu, una de las ciudades más antiguas, muestran asentamientos de hace 7000 años, con jardines irrigados que evocan un paraíso. Siente la conexión. Este lugar no es un cuento, podría ser el origen físico de nuestra historia. Un microgancho para mantenerte enganchado. ¿Sabías que imágenes satelitales han detectado un río seco en Arabia Saudita que podría ser el Pisón, sugiriendo que el Edén estaba en un delta fértil antes de que el clima cambiara? Pero el misterio va más allá de la ubicación. El Edén era un espacio donde Dios caminaba con el hombre, según Génesis 3. La serpiente, identificada en Apocalipsis 12 como Satanás, tentó a Eva con el fruto prohibido, prometiendo conocimiento divino. Este acto no solo trajo la muerte, rompió la armonía, desterrando a la humanidad del paraíso. Imagina a Adán y Eva, con lágrimas en los ojos, dejando atrás el jardín mientras querubines con espadas de fuego guardan la entrada. Ese dolor resuena. Todos anhelamos un lugar donde todo sea perfecto. Siente la conexión emocional. El Edén es más que un lugar. Es un símbolo de lo que perdimos: inocencia, cercanía con Dios, y lo que buscamos recuperar. En nuestro mundo, con selvas taladas y ríos contaminados, sentimos esa pérdida. Génesis 3, versículo 24. Dice que Dios puso querubines para proteger el árbol de la vida. Algunos teólogos creen que este árbol, que otorgaba vida eterna, podría reaparecer en el fin, según Apocalipsis 22, donde un nuevo Edén surge con un río y el árbol de la vida. Siente la esperanza. El paraíso perdido no está perdido para siempre. Dios promete restaurarlo. Piensa en las implicaciones arqueológicas. En el sitio de Göbekli Tepe, Turquía, pilares de hace 12.000 años sugieren un culto temprano, quizás eco del Edén como centro espiritual. En Irak, el pantano de los Marsh Arabs, cerca del supuesto Edén, era un vergel hasta que Saddam lo drenó en los 90. Hoy se restaura, como un símbolo de redención. Un microgancho más. Algunas tradiciones judías dicen que el Edén está escondido en otra dimensión, accesible solo al final de los tiempos. Y si su ubicación exacta no importa tanto como su mensaje, reflexiona sobre el impacto espiritual. El Edén nos confronta con nuestra fragilidad. Un solo error cambió todo. Pero Romanos 5 promete que en Cristo, la humanidad es restaurada. Imagina a los primeros humanos, expulsados, pero con una promesa de redención susurrada por Dios. Hoy, con crisis ambientales que recuerdan la maldición de la tierra en Génesis 3, el Edén nos llama a cuidar la creación. Piensa en conexiones culturales. En Sumeria, el mito de Dilmun describe un jardín divino sin dolor, similar al Edén. En Egipto, el campo de juncos era un paraíso para los justos. Estas historias sugieren un recuerdo global de un lugar perfecto. Enoc, un texto apócrifo, menciona el Edén como un santuario guardado por ángeles, eco de Génesis. Siente la reflexión personal. ¿Qué harías si estuvieras en el Edén, frente al árbol del conocimiento? Hoy, con tentaciones modernas como la avaricia o el poder, enfrentamos elecciones similares. Hebreos 4 nos invita a acercarnos a Dios con confianza, como en el Edén antes de la caída. Transicionando, si el Edén marcó el comienzo, otro lugar desafió el cielo. En el próximo capítulo, la Torre de Babel, ambición humana y confusión divina. Exploraremos un sitio donde la humanidad intentó ser Dios y pagó un precio. Quédate, porque este misterio te sorprenderá. ¿Alguna vez te has preguntado qué llevó a la humanidad a construir una torre tan alta que intentó tocar el cielo, solo para que Dios la derribara con una maldición de lenguas confusas? En el capítulo anterior, exploramos el jardín del Edén, un paraíso perdido donde la humanidad rompió su vínculo con Dios. Ahora vamos a viajar a la llanura de Sinar, donde la Torre de Babel se alzó como un desafío a lo divino, un lugar cargado de misterio, que no solo cambió el lenguaje humano, sino que podría esconder secretos sobre nuestra ambición y su eco en los últimos días. Prepárate para un capítulo que te hará sentir como si estuvieras parado entre los escombros de una torre caída, preguntándote si nuestra era moderna está repitiendo el mismo error. Imagina una llanura polvorienta en Mesopotamia, hace miles de años, donde una ciudad bulle con actividad. En su centro, una estructura colosal, un zigurat de ladrillos cocidos al sol, se eleva hacia las nubes, sus escalones perdiéndose en el cielo. Génesis 11, versículos 1 al 9, cuenta la historia. La humanidad, unida por un solo idioma, decide construir una torre, cuya cúspide llegue al cielo, para hacerse un nombre, y no dispersarse. Pero Dios, viendo su arrogancia, confunde sus lenguas y los esparce por la tierra.
Aquí está el gancho que te atrapará. La Torre de Babel no es solo una historia sobre lenguas, es una advertencia sobre el orgullo humano que desafía a Dios, con pistas arqueológicas que la ubican en la antigua Babilonia, y ecos proféticos que podrían resonar en nuestra era de globalización. Siente la escena: obreros sudando bajo el sol abrasador, amontonando ladrillos mientras líderes gritan órdenes en una lengua común. Génesis dice que usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto en lugar de mezcla, una técnica mesopotámica real. Arqueólogos como Robert Goldewey excavaron en Babilonia, hoy en Irak, y encontraron los restos del Etemenanki, un zigurat de 7 niveles dedicado al dios Marduk, que muchos creen inspiró la historia de Babel. Este templo, de 90 metros de alto, era un símbolo de poder humano, construido alrededor del 2000 a.C. Imagina la ambición, una humanidad unida, no para adorar a Dios, sino para glorificarse a sí misma, como si quisieran ser dioses. Ese orgullo, según la Biblia, provocó la intervención divina. ¿Sabías que tablillas cuneiformes de Babilonia describen un zigurat tan alto que los reyes lo veían como una escalera al cielo, casi idéntica a la descripción de Génesis? Pero el misterio va más allá. La palabra Babel significa puerta de Dios en acadio, pero en hebreo se asocia con confusión. Dios no solo detuvo la construcción, rompió la unidad humana al crear lenguas diversas, esparciendo a las tribus por el mundo. Siente el impacto: un solo idioma unía a la humanidad, pero su ambición llevó a la división. Piensa en un obrero en la torre, de repente incapaz de entender a su compañero, gritando palabras que suenan como galimatías, mientras el proyecto colapsa en caos. Piensa en las implicaciones espirituales. La Torre de Babel no era solo una estructura, era un acto de rebelión, como el pecado del Edén. En Génesis 11, versículo 4, los constructores dicen: hagámonos un nombre. Este deseo de autoexaltación desafió el mandato de Dios de llenar la tierra. Zacarías 5, en una visión profética, conecta a Babilonia con una mujer en un canasto, símbolo de iniquidad que reaparece en los últimos días. Apocalipsis 17, describe una Babilonia la Grande, una ciudad espiritual de orgullo que cae al final. Siente la conexión. La ambición de Babel no murió. Hoy, con rascacielos tocando las nubes y proyectos como la globalización que buscan unificar al mundo, ¿estamos repitiendo el error? ¿Sabías que en el 2024, proyectos como el Burj Khalifa o la Torre Jeddah, de más de 1000 metros, reflejan la misma obsesión por alcanzar el cielo? Imagina un mundo moderno, donde la tecnología une lenguas a través de traductores de IA, como si estuviéramos revirtiendo la maldición de Babel. Pero Apocalipsis 18 advierte que Babilonia caerá otra vez, con sus riquezas y orgullo. En el 2025, la globalización conecta economías, pero también alimenta desigualdades, recordando el egoísmo de los constructores de Babel. Siente la advertencia: la unidad sin Dios lleva al caos. Entonces y ahora. Piensa en evidencias arqueológicas. En Babilonia, el Etemenanki tenía una base de 90 metros por lado, con rampas y altares para rituales paganos. Textos de Nabucodonosor describen su restauración, confirmando su grandeza. En Ur, otro zigurat de 3 niveles, excavado por Leonard Woolley, muestra la misma arquitectura mesopotámica. Estas estructuras no eran solo edificios, eran templos para dioses falsos, un desafío directo al creador. Siente la intriga. Los zigurats eran comunes en Sumeria, pero Génesis los pinta como un acto único de arrogancia. Reflexiona sobre el impacto emocional. La confusión de lenguas no solo dividió a la humanidad, creó soledad, malentendidos, conflictos. Hoy, con divisiones políticas y culturales, sentimos esa fractura. Imagina una familia en Babel, separada por lenguas, incapaz de comunicarse, como hoy cuando ideologías nos alejan. Pero Génesis 9 promete que Dios nunca abandonará a la humanidad, y Hechos 2 muestra el Espíritu Santo uniendo lenguas en Pentecostés. Un reverso parcial de Babel. Siente la esperanza. Lo que el orgullo dividió, Dios puede restaurar. Tradiciones judías dicen que Nimrod, un poderoso cazador en Génesis 10, lideró la construcción de Babel, quizás inspirado por espíritus demoníacos, como los de los Nefilim. ¿Podría su ambición reaparecer en los últimos días? Piensa en proyectos modernos como ciudades inteligentes que prometen utopías, pero centralizan poder. Apocalipsis 13 describe una bestia que unifica al mundo bajo un falso sistema. ¿Es esto la nueva Babel? Piensa en conexiones culturales. En Sumeria, el mito de Enmerkar describe a un rey uniendo lenguas antes de que los dioses las dividan, eco de Babel. En Mesoamérica, los mayas construyeron pirámides escalonadas, buscando el cielo. Estas historias sugieren un recuerdo global de una torre caída. Siente la fascinación. La Biblia no está sola, toca una verdad universal. ¿Qué torres construyes en tu vida, buscando gloria propia? Proverbios 16 advierte que el orgullo precede a la caída, pero la humildad lleva a la honra. Imagina a Jesús enseñando: el que se humilla será exaltado. Esa es la lección de Babel para hoy. Si Babel mostró el orgullo humano, otro lugar enfrentó el juicio divino.
En el próximo capítulo, Sodoma y Gomorra, ciudades del pecado y su destrucción, exploraremos un lugar borrado por fuego, con secretos que aún estremecen. Quédate, porque este misterio te impactará. ¿Te imaginas dos ciudades prósperas en un valle fértil, donde la riqueza fluye como los ríos pero el pecado corre aún más profundo, hasta que un fuego del cielo las borra del mapa en una noche de juicio divino? En el capítulo anterior, exploramos la Torre de Babel, un monumento al orgullo humano que Dios desmanteló con confusión de lenguas. Ahora, vamos a descender al Valle del Jordán, donde Sodoma y Gomorra se alzaban como símbolos de decadencia, lugares misteriosos que la Biblia describe en Génesis 19 como nidos de inmoralidad destruidos por azufre y fuego. Prepárate para un capítulo que te llevará a las cenizas de estas ciudades perdidas, desenterrando secretos arqueológicos y lecciones espirituales que podrían reflejar sombras en nuestro mundo moderno. Imagina un valle verde junto al Mar Muerto, hace miles de años, donde Sodoma y Gomorra brillan como joyas en un desierto. Génesis 13 describe estas ciudades como bien regadas como el jardín del Señor, pero su belleza oculta una podredumbre, habitantes entregados a la lujuria, la violencia y la indiferencia al extranjero. Lot, sobrino de Abraham, elige vivir allí por su prosperidad, pero pronto se ve atrapado en un torbellino de pecado. La Biblia en Génesis 18 cuenta cómo Dios envía ángeles a investigar los clamores contra Sodoma, y Abraham intercede por los justos, pero el misterio se intensifica. ¿Qué destruyó realmente estas ciudades? ¿Un terremoto, un volcán, o un acto sobrenatural de Dios? Arqueólogos como Stephen Collins han excavado en Tal el-Hammam, Jordania, encontrando restos de una ciudad destruida alrededor del 1700 a.C. por un impacto aéreo que vaporizó edificios, coincidiendo con Génesis 19. Siente la tensión. Los ángeles llegan a Sodoma al atardecer, y Lot los invita a su casa, pero la multitud, cegada por deseo, exige que los entregue. Génesis 19, versículo 11, dice que los ángeles ciegan a los hombres, permitiendo la huida de Lot y su familia. Al amanecer, fuego y azufre llueven del cielo, consumiendo las ciudades. Lot escapa, pero su esposa mira atrás y se convierte en pilar de sal, un símbolo de apego al pecado. Imagina el valle en llamas, humo ascendiendo como una ofrenda quemada, mientras la tierra se transforma en un desierto estéril. El Mar Muerto, con su salinidad extrema, podría ser un remanente de este juicio, con pilares de sal natural que evocan la historia. La destrucción no fue solo física, fue un juicio contra la hospitalidad negada y la inmoralidad rampante. Ezequiel 16 compara Sodoma con Jerusalén, diciendo que su pecado era orgullo, exceso de pan e indiferencia al pobre. Siente el paralelismo. En nuestro mundo, ciudades prósperas ignoran a los marginados, y escándalos de corrupción sexual salpican las noticias. Judas 1 menciona a Sodoma como ejemplo de castigo eterno por fornicación e ir tras carne extraña, quizás aludiendo a ángeles o inmoralidad. Arqueólogos han encontrado en Tal el-Hammam evidencia de una explosión aérea similar a Tunguska, con temperaturas de 2000 grados que vitrificaron cerámica, datada en el Bronce Medio, coincidiendo con la era de Abraham. Imagina excavar en las ruinas. Capas de ceniza, huesos quemados y sal incrustada sugieren una catástrofe repentina. Génesis 19 dice que Dios llovió azufre y fuego desde el cielo, quizás un meteoro o erupción volcánica orquestada por lo divino. En el 2023, un estudio en Nature Scientific Reports confirmó un impacto cósmico en la zona, destruyendo una ciudad de 8000 habitantes. Siente la fascinación. Esto no es mito, es historia confirmada por ciencia, con implicaciones proféticas. Apocalipsis 11 habla de un terremoto destruyendo ciudades en el fin, y Sodoma es símbolo de juicio repentino. La esposa de Lot, convertida en sal, podría ser una advertencia contra mirar atrás al pecado. En Lucas 17, Jesús dice: «Acordaos de la mujer de Lot», urgiendo a no aferrarse al mundo. Imagina su silueta, una columna blanca en el desierto, como las formaciones salinas cerca del Mar Muerto. Tradiciones locales llaman a una esposa de Lot, un pilar natural que resuena con la historia. En el 2025, turistas visitan estas ruinas, preguntándose si el juicio divino fue real. Siente la lección emocional. Sodoma y Gomorra nos confrontan con nuestra propia oscuridad. En un mundo de excesos, donde la indiferencia al sufrimiento es común, el relato urge a justicia y hospitalidad. Miqueas 6 pregunta: ¿qué requiere Jehová de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios? Abraham intercedió por los justos, hoy podemos hacer lo mismo por nuestro mundo. Piensa en conexiones culturales. En textos ugaríticos, ciudades son destruidas por dioses por inmoralidad. Eco de Sodoma. En Roma, Plinio el Viejo mencionó ciudades hundidas en el Mar Muerto. Estas historias sugieren un evento real reinterpretado. En el Islam, el Corán cuenta una historia similar, con Lot huyendo de ciudades invertidas por un terremoto. La profecía resuena. Segunda de Pedro 2 usa Sodoma como ejemplo de juicio, advirtiendo que Dios rescatará a los justos como a Lot.
En Apocalipsis 18, Babilonia cae como Sodoma, con fuego y humo. Imagina ciudades modernas, con sus luces brillantes ocultando corrupción, enfrentando un juicio similar. En el 2024, desastres como incendios en Maui o terremotos en Marruecos recuerdan esta vulnerabilidad. Siente la reflexión personal. ¿Qué pecados clamores suben de tu vida? El relato de Sodoma invita a examen, pero también a gracia. Romanos 3 dice que todos pecaron, pero Cristo redime. Imagina a Abraham orando por Sodoma, pidiendo salvación si hay 10 justos. Hoy, podemos orar por nuestras ciudades, buscando ser luz en la oscuridad. Si Sodoma mostró el juicio, otro lugar reveló la ley divina. En el próximo capítulo, el monte Sinaí, donde Dios habló y el fuego cayó, exploraremos un pico donde Dios descendió en truenos. Quédate, porque este misterio te elevará. ¿Te imaginas estar al pie de una montaña que tiembla bajo nubes negras, donde relámpagos rasgan el cielo y una voz divina retumba, entregando leyes que cambiarían el mundo para siempre? En el capítulo anterior, exploramos Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas por fuego divino debido a su pecado. Ahora, vamos a ascender al monte Sinaí, el lugar descrito en Éxodo 19 como el escenario donde Dios habló directamente a Moisés, entregando los 10 mandamientos en medio de truenos, humo y fuego. Prepárate para un capítulo que te llevará a la cima de un encuentro sobrenatural, desentrañando los misterios de un lugar donde lo humano y lo divino se encontraron cara a cara, con ecos que podrían resonar en nuestra fe hoy. Imagina el desierto del Sinaí, un paisaje árido donde el sol quema la arena y las montañas se alzan como centinelas silenciosos. Hace más de 3000 años, los israelitas, recién liberados de Egipto, acampan al pie de un pico imponente. Éxodo 19 describe la escena. El monte Sinaí está envuelto en humo, temblando con truenos, mientras una trompeta celestial suena cada vez más fuerte. Dios desciende en fuego, y Moisés sube para recibir las tablas de la ley. Siente la majestuosidad. Este no es un evento ordinario, es un momento donde el Creador se revela a su pueblo, estableciendo un pacto que definiría su identidad. Pero el misterio persiste. ¿Dónde está exactamente el Sinaí? ¿Y qué significan sus fenómenos para nosotros hoy? Piensa en el contexto histórico. Los israelitas, esclavos durante generaciones, ahora enfrentan la libertad en un desierto hostil. Éxodo 19, versículo 5, dice que Dios los llama mi tesoro especial, si obedecen su pacto. El Sinaí no es solo una montaña, es un lugar de revelación divina, donde las leyes morales y espirituales nacen. Arqueólogos debaten su ubicación. Muchos apuntan a Jebel Musa en Egipto, un pico de 2200 metros con un monasterio antiguo en su base. Otros, como Brian Wood, sugieren Jebel al-Lawz en Arabia Saudita, donde se han encontrado altares de piedra y un pico quemado que coincide con la descripción bíblica. Imagina a Moisés escalando rocas escarpadas, su rostro iluminado por relámpagos, mientras la voz de Dios resuena como un terremoto. Siente la intensidad. El pueblo, aterrorizado, se mantiene a distancia, según Éxodo 20. El fuego y el humo no son solo espectáculo, simbolizan la santidad de Dios, inaccesible sin preparación. Hebreos 12 describe el Sinaí como un fuego consumidor, pero también promete un nuevo pacto en Cristo. En Jebel al-Lawz, exploradores han hallado un área ennegrecida en la cima, como si un fuego sobrenatural la marcara, y cercas de piedra que podrían ser los límites que Moisés ordenó establecer. En el 2023, estudios satelitales revelaron patrones geológicos en la región que sugieren actividad tectónica antigua, quizás explicando los temblores descritos. La revelación en el Sinaí no es solo histórica, es profética. Zacarías 14 habla de un día cuando Dios tocará el monte de los olivos, dividiéndolo. Un eco del poder del Sinaí. Imagina el impacto. Los 10 mandamientos, grabados en piedra, no solo guiaron a Israel, sino que formaron la base de la ética occidental. Pero el misterio se profundiza. ¿Fue el fuego literal o simbólico? Tradiciones judías, como el Midrash, dicen que cada palabra de Dios en el Sinaí era como una chispa que tocaba cada corazón. Siente la conexión personal. Esas leyes, no matar, no robar, honrar a Dios, siguen desafiándonos a vivir con propósito. Piensa en las implicaciones espirituales. El Sinaí es donde Dios se acercó, pero también mostró su trascendencia. Éxodo 34 describe a Moisés bajando con el rostro brillante por la presencia divina, tan intenso que tuvo que cubrirlo. Hoy, en un mundo de ruido y distracciones, el Sinaí nos invita a buscar encuentros con lo sagrado. Imagina estar solo en una montaña, escuchando solo el viento, sintiendo la presencia de algo mayor. Segunda de Corintios 3 compara el Sinaí con la gloria de Cristo, que ilumina nuestros corazones. Siente la esperanza. El Dios que habló en fuego sigue hablando hoy si escuchamos. Piensa en conexiones culturales. En Mesopotamia, los dioses se manifestaban en montañas, como en el mito sumerio de Enlil. En Arabia, tradiciones beduinas hablan de un pico sagrado donde el cielo tocó la tierra.
Estas historias sugieren que el Sinaí resuena con una verdad universal sobre lo divino. En el Islam, el Corán menciona a Moisés, recibiendo la Torá en un monte santo, eco de Éxodo. Arqueólogos han encontrado petroglifos cerca de Jebel Musa que podrían datar de la era mosaica, con imágenes de altares y trompetas. Siente la reflexión personal. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste un momento de quietud para escuchar a Dios? El Sinaí nos desafía a apartarnos del caos, como Moisés subiendo la montaña. Salmo 46 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En el 2025, con el mundo acelerado por tecnología y crisis, el Sinaí nos llama a detenernos. Imagina a Jesús en el desierto, orando solo, conectado al mismo Dios del Sinaí. Piensa en lo profético. Apocalipsis 11 describe trompetas que anuncian juicio, como la trompeta del Sinaí. En nuestro tiempo, desastres como terremotos en Japón o tormentas en el Caribe podrían ser ecos de ese poder divino. El Sinaí nos recuerda que Dios es soberano, pero misericordioso, ofreciendo un pacto de vida. Si el Sinaí mostró la ley divina, otro lugar albergó su presencia física. En el próximo capítulo, el Templo de Salomón, el Santo de los Santos y sus misterios, exploraremos un santuario donde Dios habitó y donde tesoros perdidos aún intrigan. Quédate, porque este lugar te asombrará. ¿Te imaginas un lugar tan sagrado que solo un hombre podía entrar una vez al año, donde la presencia de Dios era tan poderosa que brillaba como una nube de fuego, y donde un arca misteriosa contenía el poder mismo del Creador? En el capítulo anterior, ascendimos al monte Sinaí, donde Dios habló con truenos y entregó su ley. Ahora vamos a entrar al Templo de Salomón en Jerusalén, descrito en Primera de Reyes 6, como el santuario más magnífico de la antigüedad, hogar del Santo de los Santos y del Arca de la Alianza. Prepárate para un capítulo final que te llevará al corazón de un lugar donde lo divino tocó la tierra, desentrañando secretos que aún inspiran búsquedas arqueológicas y profecías sobre el fin de los tiempos. Imagina Jerusalén hace 3000 años, una ciudad en la cima del monte Moría, donde un templo de piedra y oro resplandece bajo el sol. Construido por el rey Salomón, hijo de David, el templo era un capolaboro, paredes revestidas de cedro, talladas con querubines y palmeras, y un santo de los santos, un cubo perfecto de 6 metros por lado, cubierto de oro puro. Dentro el Arca de la Alianza, una caja de madera recubierta de oro que contenía las tablas de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón, según Éxodo 25. Cuando el templo fue dedicado, Primera de Reyes 8 dice que la gloria de Dios llenó el lugar como una nube, tan intensa que los sacerdotes no podían estar de pie. Siente la reverencia. Este no era solo un edificio, era la morada terrenal de Dios. El misterio se profundiza. ¿Dónde está el arca ahora? En el año 587 a.C., los babilonios destruyeron el templo, y el arca desapareció. Segunda de Macabeos 2 sugiere que Jeremías la escondió en una cueva en el monte Nebo, pero nadie la ha encontrado. Arqueólogos como Ron Wyatt afirmaron haberla visto bajo el Gólgota en los 80, pero sin pruebas verificables. Imagina una cueva secreta, sellada por siglos, con el arca brillando tenuemente, custodiada por ángeles, como los querubines que protegían el Edén. Otras tradiciones, como la etíope, dicen que está en Aksum, en la iglesia de Santa María de Sion, pero el acceso está restringido. Este enigma ha inspirado desde Indiana Jones hasta expediciones modernas. Siente el impacto espiritual. El templo era el centro de la fe judía, donde el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos una vez al año, en Yom Kippur, para expiar los pecados. Según Levítico 16, la cortina que separaba el arca del mundo rasgó cuando Jesús murió, según Mateo 27, simbolizando acceso directo a Dios. Hebreos 9 dice que Cristo es el nuevo sumo sacerdote, entrando al verdadero santuario celestial. Imagina a un sacerdote temblando al entrar al Santo de los Santos, rociando sangre en el arca, sintiendo la presencia divina. Hoy, esa presencia está disponible para todos, pero el templo sigue siendo un símbolo de santidad. Piensa en las evidencias arqueológicas. En Jerusalén, el muro occidental, o Muro de las Lamentaciones, es un resto del segundo templo, construido tras el exilio. Excavaciones en la ciudad de David han encontrado escalones que llevaban al templo original y piedras masivas que podrían ser del patio de Salomón. En el 2024, un sello con el nombre de un sacerdote de la era del primer templo fue hallado, confirmando su existencia histórica. Pero el misterio del arca persiste. Está enterrada bajo el monte del templo, donde excavaciones están prohibidas por tensiones religiosas. O fue llevada a Babilonia. Josefo, en Antigüedades Judías, dice que el templo era un milagro arquitectónico, pero no menciona el destino del arca. El templo también es profético. Daniel 9 predice un templo reconstruido en los últimos días, donde el hombre de pecado se sentará, según Segunda de Tesalonicenses 2. Apocalipsis 11 habla de un templo celestial, pero también de uno terrenal medido antes del fin. Imagina un futuro donde el templo se levanta otra vez en Jerusalén, un evento que muchos creen desencadenará el apocalipsis.
En el 2025, grupos como el Instituto del Templo en Israel preparan utensilios sagrados, listos para un tercer templo. Siente la expectativa. Este lugar no es solo historia, podría ser el escenario del clímax profético. Piensa en conexiones culturales. En Sumeria, los zigurats eran templos para dioses, pero el templo de Salomón era único, dedicado al Dios verdadero, no a ídolos. En el Islam, el monte Moría es el lugar donde Abraham ofreció a Ismael, y la cúpula de la roca ahora lo cubre. En tradiciones judías, el templo es el ombligo del mundo, donde la creación comenzó. Siente la fascinación. Este lugar une religiones, pero también divide, con conflictos modernos sobre su control. Siente la reflexión personal. El templo nos invita a buscar lo sagrado en nuestras vidas. ¿Dónde es tu santo de los santos? Un lugar de encuentro con Dios. Primera de Corintios 6. Dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Imagina a Jesús en el templo, expulsando a los mercaderes diciendo, mi casa será casa de oración. En un mundo de distracciones, el templo nos llama a la pureza y la reverencia. Piensa en el impacto profético. Apocalipsis 21 describe una nueva Jerusalén sin templo, porque Dios mismo será su santuario. El arca, símbolo del pacto, podría reaparecer, según algunas tradiciones, cuando el Mesías regrese. Imagina el monte Moría iluminado, no por oro, sino por la gloria divina. En el 2025, tensiones en Jerusalén por el monte del templo recuerdan estas profecías. Siente la esperanza. El templo nos enseña que Dios habita con su pueblo. Aunque el arca está perdida, Cristo ofrece acceso directo a Dios. Hebreos 4 invita a acercarnos al trono de la gracia con confianza. Imagina a Salomón dedicando el templo, orando por perdón, y Dios respondiendo con fuego. Hoy podemos orar con la misma fe. Gracias por este viaje a través de los lugares más misteriosos de la Biblia. Desde el Edén hasta el templo, hemos desenterrado secretos que nos conectan con lo divino. Si esto te ha movido, comparte en comentarios. ¿Qué lugar te impactó más? Dale like, suscríbete y activa la campanita para más exploraciones. Hasta pronto, y que la luz de estos lugares ilumine tu camino.